el mediodía e iniciamos las 2 horas más atrevidas e incautas del día. Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez comienzan el recorrido por las avenidas informativas de esta metrópolis. Bienvenidos a la conversación que marca la jornada. Bienvenidos a Metrópolis. 12 del día, 3 minutos y arranca tu programa favorito, Metrópolis, acá en La Clave 92.9. Claro, ustedes me escuchan a mí conduciendo este programa, es Felipe Bianchi, el titular, pero hoy un día especial para él, tiene un desfile de moda, así es que se ausentó en esta jornada. 4 tenidas especialmente escogidas para una sesión de fotos bastante especial, pero como siempre estamos junto a don Rodrigo Gómez y un invitado bastante especial para hablar de números reveladores. Don Rodrigo Gómez, bienvenido. Hola Cristian, buenas tardes. Sí, efectivamente, Felipe hoy día tenía una sesión de moda muy importante. Llevó todas sus tenidas de lino para lucirlas en la pasarela que tenía que desfilar hoy día, así que ojalá que le vaya muy bien a Felipe en su desfile de moda. Pero tenemos un gran invitado, tal cual decías tú, Cristian, porque la noticia del día es la encuesta CEP que fue lanzada, fue dada a conocer hace eso de 45 minutos, una hora. ¿Y quién mejor para conversar de la encuesta CEP que nuestro compañero de radio, el especialista en política, el especialista en actualidad, especialista también en deporte, pero hoy día le vamos a sacar el jugo en la parte de actualidad y política, que es Fernando Paulsen. Fernando, bienvenido a Metrópolis, primera vez que vienes, sí, así pues, que primera vez muchas. No voy a estar acaparando micrófono en la radio después de estar 3 horas. Hoy día te vamos a sacar el jugo en la parte de actualidad y política. Me van a entrevistar a mí. No, pero después te vamos a invitar a hablar de golf, te vamos a invitar a hablar de Permítame la pregunta, por favor. No. Lo que pasa es que Fernando, además de ser todo el mundo conoce a Fernando Paulsen, pero tiene muchas habilidades del deporte. Es un gran golfista, fue un gran rugbyista, fue un gran futbolista, pero hoy día algo que nos convoca, que es la encuesta CEP. Fernando, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Creo que este debe ser lejos, desde el retorno a la democracia, lejos, el mazazo más grande que ha recibido el presidente o presidenta de la República en ejercicio de una encuesta política. No conozco ninguna otra situación de encuesta, teniendo en cuenta quién hace la encuesta, el Centro de Estudios Públicos, que no es particularmente un enclave izquierdista, sino más bien todo lo contrario, más bien liberal de derecha, seria. Tiene además una característica de ser considerado por sus iguales como muy seria, en gran medida porque la metodología que utiliza es una encuesta presencial, no es una encuesta telefónica, ni es a la salida del metro, sino que son escogidos 1.500 personas que son entrevistados de acuerdo a una estructuración trietápica muy específica de condiciones particulares, sociales y de ubicaciones. Con preguntas también que son bien claras y definidas, que no son... Y que tienen mucho carrete. Han sido muy ensayadas, son una encuesta que se hace hace mucho tiempo. Que no puede tener la pregunta 2 lecturas, que sabe que estoy tratando de esconder, que para saber, para beneficiar algo. Me parece que también la encuesta CEP tiene esa gracia. Además de lo que dices tú, Fernando, que son 1.500 personas, que tiene una falla muestral del 3, más o menos 3%. Y yo creo que también el periodo en que se hace, Fernando, es importante, ¿no? Sí, el periodo que se hace abarca desde mediados de noviembre hasta el 6 de enero, es decir, abarca no el comienzo del estallido social, pero sí todo el despliegue de aquello, incluyendo, por cierto, los anuncios sobre plebiscito para decidir si se hace o no una nueva constitución. ¿Qué es lo que más te llama la atención, Fernando, de esta encuesta CEP? Que son muchas cosas, pero lo que primero destacarías tú de esta encuesta CEP, que a mí me llamó mucha atención, sin ser un gran analista político, pero digo, chuta, qué difícil es. A ver, creo que probablemente lo más señero que desde este punto de vista va a ser entendido y difundido es la pregunta clave que todos esperan en la encuesta CEP, que es la siguiente: independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? Que es una manera de preguntarle a la población que está siendo encuestada
de qué forma, cómo califica la gestión del presidente de la República, en este caso, en la conducción del gobierno. Y la CEP trae unas cifras impresionantes. La aprobación está, no te digo, es la mitad del margen de error. Es solamente 6%. O sea, podría ser, si que uno tuviera que extremarla en términos del margen de error, podría llegar a un máximo de 9%, pero podría también ser un 3%. O sea, estamos hablando de un dígito. Estamos hablando de un dígito, pero no cualquier dígito, un dígito que puede ser muy bajo y no puede ser muy alto. Y por lo tanto, el 6% de aprobación es feroz. Esta pregunta siempre se ve con lo que corresponde a el opuesto. Ok, si la aprobación es un 6%, ¿cuánto es la desaprobación? Porque alguien podría decir, mira, qué sé yo, no aprueba ni desaprueba, o podría decir, no sabe ni contesta. No, contestan una gran mayoría. Y la desaprobación es un 82%. Esto no lo ha tenido nunca, esta cifra, de la CEP. Ningún presidente en ejercicio en Chile desde el año 1990. Cuando uno hace la evolución de los gobiernos de Michelle Bachelet 1, Sebastián Piñera 1, Michelle Bachelet 2, Sebastián Piñera 2, la cifra más baja era la de Michelle Bachelet, que era un 15% en agosto de 2016. Agosto de 2016, un 15%. Sebastián Piñera parte el gobierno de Sebastián Piñera 2 con un 37%, que es en octubre del 2018, baja en mayo de 2019 a un 25% y llega a este 6%. Este 6% hoy. Diciembre 2019. Exactamente. O sea, ha surgido en Twitter ya muchas veces un tuit que posteó Andrés Alamán en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando cae a 15% de la encuesta CEP. Y es un tuit donde él dice que si que hubiese referéndum revocatorio, este gobierno no dura nada porque la gente estaría pidiendo su remoción, con un 15% en ese caso de la casi 3 veces lo que tiene hoy día. Exactamente. Y el presidente hoy día tiene 6% y un 82% rechazo. Es récord tanto en la desaprobación como en la aprobación. Fernando, ya vamos a revisar muchos más detalles que tiene esta encuesta CEP, que en realidad tiene datos muy profundos, que habla de la democracia, habla de las instituciones, habla de los medios de comunicación, habla de un sinfín de cosas. Pero como presidente, cuando el presidente recibe este mazazo, ¿qué hace? ¿Cómo se reacciona? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el camino que debe tomar el presidente? Porque la verdad que es un mazazo durísimo. Es muy duro por varias razones. Insisto en dos que ya repetí. Una, porque lo hace la CEP, que tiene una imagen entre sus pares de ser una de las encuestas más serias y porque metodológicamente está asociado a personas que responden toda la encuesta presencialmente. En segundo lugar, porque los sesgos de los sesgos políticos que eventualmente puedan tener los patrocinadores o quienes confeccionan esta encuesta están más bien en el sentido de la coalición de gobierno y del presidente de la República y no como su oposición. Y por lo tanto, mucho más aún podría estimarse como creíble los resultados. Y después tenemos una situación, para contestar tu pregunta derechamente, Rodrigo. Una situación más política, más... Claro, una pregunta que te tengo que contestar depende. Ya. ¿Por qué? Porque la forma de reaccionar ante una situación de este tipo depende mucho de si tú entiendes o no entiendes lo que está pasando. Cuando a ti te dicen que tú tienes una desaprobación del 82% y una aprobación del 6%, es decir, te dicen a ti que dentro de tu coalición de gobierno, dentro de la gente que votó por ti, mucha de esa gente que participó de esta encuesta y que representa ese sector, y de este proyecto de este proyecto que representa ese sector, hoy dice que no está aprobándote.
y que incluso te desaprueba, porque ese 82% no está construido solamente con la oposición. Y ese 6% no está construido solamente con los con personas que votó por Sebastián Piñera para que fuera presidente por segunda vez. O sea, si pensamos en los 3/3 históricos de Chile o en el 50% de las últimas elecciones, ¿más de la mitad están en desacuerdo o más de un porcentaje importante de los 3/3 históricos? Lo importante para un presidente como Sebastián Piñera, que es preocupado de su imagen, y de la encuesta. Y por eso te digo, de su imagen, que entre otras cosas tiene los derivados de la encuesta, lo importante es que el mensaje que le está diciendo su coalición a él es que prácticamente un porcentaje altísimo, cercano al 40% de su coalición hoy día o lo desaprueba o no está dispuesto a decir que aprueba su gestión. Y eso es porque el presidente puede esperarlo de la oposición, puede esperar de que voten en contra de él en cualquier circunstancia. Es más, o sea, lo que no espera es que desde su coalición, y una coalición además que tiene muy poca dispersión de gente que no vota, que dice que no sabe o no contesta. No, dentro de él sabe hoy palmariamente que dentro de su coalición, dentro de la gente que votó por él, dentro de la gente que está en su sector, una grandísima mayoría desaprueba y se une a la oposición en desaprobar la gestión de su gobierno. Y eso es una cosa extraordinariamente preocupante. Y para contestar tu pregunta derechamente, ¿cuál es la acción que debe tomar? Para mi modo de ver, depende mucho si el presidente de la República entiende lo que pasa o no entiende lo que pasa. Si es que él cree que esto es algo, una nubecita en el horizonte que eventualmente con 2 o 3 medidas populares puede revertir de aquí a la próxima CEP, en una de esas sigue todo tal cual como ha estado. Si por el contrario porque digámoslo brutalmente, cuando pasa esto en un gobierno de coalición, inevitablemente esa coalición al interior del gobierno se fragmenta. Se produce un quiebre importante. Tú tienes personas que dicen, ¿sabes que lo estamos haciendo como la mona, presidente? O no se lo dicen y lo piensan. O empiezan a mirarse entre ellos quién apoyó y quién desaprobó, y quién apoya y quién o no apoya. O una cosa que es probablemente más factible y mucho más palmaria, que es la cantidad de gente que empieza a pensar, yo tengo ganas de irme. ¿Renuncio? No renuncio. ¿Qué hago para que me saquen? No quiero seguir siendo vocera. No quiero seguir siendo ministro de tanto. Necesito aquí no quiero hundirme en un bote que no tiene un piloto capaz de entender lo que está pasando. No, y los mismos mensajes con respecto a la nueva constitución. Empiezan a decir, el mensaje de Andrea Alamán, ¿el que corresponde o el que corresponde el de Desborde? Empiezan a decir, ¿cuál es la ruta dónde se produjo el quiebre? ¿Cuál es la ruta que hay que seguir y a dónde nos aferramos para seguir avanzando y poder seguir gobernando? Ahí tú dices una cosa súper importante, porque para que se tenga esa reflexión, se tiene que apreciar el proceso constitucional que eventualmente se materialice después del plebiscito como algo positivo para salir del marasmo en que se está. O la gente mira lo que viene y dice, mira, va a ser peor, y por lo tanto mantengámonos acá a rajatabla. Ahora, para ser consecuentes, si están escuchando la CEP y se dan cuenta del porcentaje de aprobación que tiene la nueva constitución, yo creo que se tienen que alinear más con Desborde, más que con la línea más dura. A ver, veámoslo, porque la pregunta se hace. La pregunta en la CEPS es, ¿usted aprueba o rechaza una nueva constitución? El 67% aprueba. Rechaza, no el 33%. El restante, no el 33%, rechaza solamente el 13%. Y no sabe, no contesta, es el 20% que falta. Lo que también es una información hiper preocupante, porque tú tienes un 67% que aprueba una nueva constitución, que probablemente esa gente va a votar que sí. Apruebo. Okay. O está más inclinada a votar que apruebo. Pero cuando tú dices que rechazas
esas son las personas que están convencidas, tanto como las personas que eventualmente están en el apruebo. Que es un núcleo duro. Claro, que es un núcleo duro, que es el núcleo que defiende a la Constitución, incluyendo la posibilidad de contestar aquello en el plebiscito. Y eso es solamente un 13%. Y por lo tanto, tú de este 20% que no sabe, no contesta, tú sabes, el presidente sabe que eso se va a dividir, ese 20%, y que un porcentaje de ese 20% va a ir a aprobar y un porcentaje de ese 20% va a ir a rechazar, pero se te divida como se te divide. Tú tienes una situación hipermenesterosa en materia de enfrentar el plebiscito si es que lo que tú quieres es rechazarlo. O sea, claro, finalmente, Fernando, dado lo que es la encuesta y un poco lo que dices tú, la posición que tomaron los 8 senadores la semana pasada de decir nosotros vamos a ir al no, chuta, hay que repensarlo pensando en el proyecto del presidente Piñera. Aquí ya que yo creo que el tema político, aquí ya hay que pensar cómo se termina un buen gobierno del presidente Piñera y cómo se alinean para prestarle ropa, para reforzar y para ayudar a que el presidente Piñera suba hasta 6%, y yo creo que el mensaje de decir nosotros no aprobamos no va en la línea de lo que quiere la gente. Déjame tratar de pegarle un giro a lo que tú dijiste. Tú dijiste, de aquí se trata de ver cómo se termina un buen gobierno del presidente Piñera. Yo creo que aquí de lo que se trata es de el presidente tiene que evaluar cómo termina su gobierno, bien o mal. Pero si es que aquí hay un problema mayúsculo, que es si es que acaso el gobierno termina o no termina en el mandato presidencial. Después de estos números, ¿tú pones en duda eso, Fernando? No lo pongo en duda. No pongo en duda el que eventualmente el presidente vaya a renunciar solamente porque ve la encuesta CEP. Lo que digo es que si que la tendencia sigue este camino sin pararse para arriba, los gobiernos, acuérdate, vienen 2 años electorales. El próximo año es un año de elecciones de alcaldes, gobernadores regionales y concejales y la CORE. Tú tienes una batalla al interior de las coaliciones por cupos, tienes una cosa que es extraordinariamente tensional, particularmente para las coaliciones de gobierno, cuando tienes que repartir cupos, y por lo tanto, si el presidente simultáneamente está en un marco de desaprobación enorme y su gobierno es considerado ineficaz, ineficiente, y de hecho la gente en gran medida está esperando básicamente que se vaya, las posibilidades de que el gobierno ordene su coalición para que esa coalición se presente en comicios que son tremendamente importantes, no solamente el plebiscito de abril, sino que además las elecciones de alcalde, que son la base estructural sobre la base de la cual se cimenta la siguiente elección de parlamentarios y de presidente al año siguiente. Si es que el gobierno no tiene estructura lo suficiente o medianamente sólida para manejar su coalición de gobierno, eso es un descalabro mayúsculo. Estoy preguntando, ¿cómo el presidente lidera hoy día a los 3 partidos de su conglomerado? Renovación Nacional, la UDI y Evópolis. Si finalmente, claro, tú eres de algún partido político y sabes que mejor arranco para adelante y me independizo y me arranco me salgo de este 6%. Ahora, ¿cómo? Ahí es interesante tu pregunta por 2 razones, porque la pregunta básicamente requiere de una respuesta donde tú puedas tener un canal donde mandes una señal en el sentido de lo que tú dices. Y de hecho, por primera vez la tienes. Por ejemplo, yo tengo la impresión que esta encuesta a la gente, por ejemplo, de Renovación Nacional, que está hoy día debatiéndose entre las posiciones del presidente Mario Desbordes y Andrés Alamán. Y varios otros, o de Andrés Alamán. Desde el punto de vista de el partido Renovación Nacional, si es que está sintonizado o no está sintonizado con la población, me da a mí la impresión que la encuesta favorece más las posiciones de Desbordes que las posiciones de Alamán. En la UDI es otra cosa, porque la UDI tiene una característica, si tú quieres, más de doctrinaria, ideológica, respecto de la situación de la Constitución y del gobierno y de la forma de hacer gobierno. No tiene problema la UDI para señalar
a raíz de las diferencias que han tenido, que no atiende al comité político y no va. Se congela. Es más, si tú quieres, más lógica de camino propio. Y con respecto a la Constitución, uno tiene claro más o menos qué va a ser la UDI, a excepción de algunas excepciones como Tú tienes a la Velorio. presidenta del partido diciendo que va a rechazar. Y tienes 3 solamente diputados que han dicho que van a votar apruebo. Que es una diputada, que se me olvida el nombre, es Joaquín Lavín hijo, y es Jaime Belolio. Sí, pero en la UDI tienes a Joaquín Lavín padre, que tuvo una entrevista contigo, que escribió una columna en el día domingo del Mercurio, que la entrevista contigo avanzó varios pasos más allá y que se alinea mucho con esta cuenta CEP. Sí. O sea, Joaquín Lavín, a mí me llamó mucho la atención, Fernando. Está bien, o sea, no sé si está bien o está mal, pero le hiciste tú la entrevista en CNN el día lunes en la noche, sí. Y la verdad que se alinea mucho con esta encuesta. Y una encuesta que, llamémoslo de la siguiente forma: ¿cómo sabes tú que una encuesta cala hondo? No solamente por lo que dice, no solamente por lo que parece novedoso desde el punto de vista de lo que Joaquín Lavín dijo, sino además por cómo su sector más duro, trata la entrevista. Y fue prácticamente de ignorancia total. De ignorancia total. No apareció en el Mercurio una revelación. Joaquín Lavín dijo de que había que terminar con el Estado subsidiario. ¿Qué lo dijo? Con el modelo. Además, pero está hablando del Estado subsidiario, que es una de esas cosas que no se tocan. La piedra angular de La piedra angular. Joaquín Lavín dijo que la violencia, estos episodios de violencia, no son obstáculo para que se haga el plebiscito. Cuando la presidenta de su partido está diciendo de que en una de esas hay que suspender el plebiscito porque no están dadas las condiciones. Eso parecería noticia. Y sin embargo, cri, como que tratan de que salga rápido, Joaquín Lavín. A los ojos de esta encuesta CEP de hoy, el que tiene la razón en materia de las sensibilidades y de alguna manera de entender lo que está pasando, es más Joaquín Lavín que Jacqueline Van Rysselberghe. Evidentemente. ¿Qué otro, para ir cerrando, Fernando, te agradezco la participación en este primer bloque político de Metrópolis, ¿qué otra cosa te llama la atención de esta encuesta? A ver, otra cosa que me llama la atención, estoy buscando justamente esa situación, es durante mucho tiempo una serie de encuestas vieron cómo la gente valoraba o no valoraba la democracia como situación de gobierno. Y durante muchas encuestas lo que se estaba mostrando es que había una baja del valor que la ciudadanía en las encuestas le daba a que la democracia era el mejor sistema para gobernar. En este caso, la estoy buscando porque ya no lo encontré, pero la voy a buscar de nuevo. En este caso se revierte esa tendencia, lo que me hace a mí pensar que la introducción de la variable constitucional, de la discusión pública que se ha hecho en términos de la construcción de nuevas normas o de normas que, aunque sean antiguas, esta vez sean aceptadas, legitimadas por toda la ciudadanía, sobre cómo queremos vivir, sobre cómo queremos que sean nuestras reglas. Esa situación cala hondo. Mira, pero la pregunta es, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Ya. La primera es: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En la encuesta CEP anterior se había caído 10 puntos, desde 62%, valorando que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, había caído a 52%. Y había aumentado había aumentado ya sea el que otro régimen
por ejemplo, un régimen autoritario era preferible a la democracia o que te daba lo mismo si que era democracia o régimen autoritario. En esta oportunidad, la pregunta, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno?, pasa de 52% a 64%. Sube mucho más allá del margen de error, considerablemente valorizándose el sistema de la democracia como posibilidad política de gobierno. Y eso la única explicación que yo doy para que haya pasado en 12 puntos porcentuales de una encuesta a otra es que entre medio hubo un proceso que dio la posibilidad a la ciudadanía de participar, que se llama Nueva Constitución. Entre comillas, una educación cívica un poco, o sea, ¿cómo se llama? Muy concentrada, y entendimos o se entendió bien lo que significa la democracia. La gente, a mi modo de ver, vio que va a tener un rol para poder decidir, para poder participar, para poder dar su opinión en un proceso, un puente que se ha construido, que no solamente va a ser la discusión de la nueva Constitución, sino que además incluye las manifestaciones públicas, pero básicamente hay un canal abierto para que la gente sienta que la democracia funciona con su opinión, con su voto, con su participación. Y eso se registra en un cambio extraordinariamente interesante de casi indiferencia respecto de cuál es el sistema a una mayor preponderancia por la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y eso no puede ser sino felicitado. Fernando, muchas gracias por esta media hora que estuviste con nosotros, por esta clase de educación cívica y de actualidad. Ya nos veremos hablando un poquito más de deporte. Muchas gracias, que les vaya bien, chicos. Gracias, Rodrigo. Hacemos el primer corte acá en Metrópolis y a la vuelta hablamos de fútbol. Se vienen las semifinales de Copa Chile y ayer hubo finalistas de la liguilla en Primera B. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, me escucha.